Muchas gracias por permanecer en sintonía de Capital 21. Acabamos de presenciar la sesión plenaria de clausura del encuentro empresarial de la Alianza del Pacífico en el marco de la 13ª cumbre precisamente de esta alianza, la Alianza del Pacífico. Iniciamos esta sesión plenaria con un mensaje de Luis Alberto Moreno, quien es director del Banco Interamericano de Desarrollo Urbano, quien se manifestó a favor de las alianzas comerciales. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Nuevamente vamos a analizarlo ahora de la mano de los expertos. Así es, Alejandra. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, por continuar en esta transmisión luego de que concluyera, como bien mencionaba Alejandra, este encuentro entre los 4 presidentes de las 4 naciones que conforman la Alianza del Pacífico. Y justamente para hablar de lo que acaba de ocurrir, les quiero presentar nuevamente a Tania Larios, licenciada en Relaciones Internacionales, Relaciones Comerciales Internacionales por la Universidad Intercontinental. Bienvenida. Muchas gracias. Recibimos de nueva cuenta también a Rodrigo Farfán, internacionalista también, pero por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Bien, pues bienvenidos de nueva cuenta los dos a este foro. Y bueno, si les parece, como bien proponías, Alejandra, podemos entonces empezar un análisis hablando de cada uno de los ponentes. Así es. Bueno, como primer punto, el director del Banco Interamericano de Desarrollo dio como una propuesta pues, para los 4 presidentes que se manifestaran al respecto de hacia dónde va la Alianza del Pacífico. ¿Les parece si comenzamos con la respuesta del presidente de México, Enrique Peña Nieto, anfitrión de este evento, que fue el primero en tomar la palabra? Claro que sí. Bueno, a mí me encantó que el presidente Enrique Peña Nieto reconociera los trabajos que se han hecho de México hacia el exterior en materia de comercio exterior y de relaciones bilaterales y multilaterales entre los demás países. Mencionó que ya están asentadas las bases para que México siga creciendo y que creemos, o sea, lo afirmamos como país, que creemos, es un país que cree en el libre comercio, que cree en las instituciones, que cree en un mercado abierto, que cree en la inversión extranjera directa y que la inversión extranjera directa se use como mecanismo de desarrollo sostenible y económico en las distintas regiones. Resaltó que en las regiones donde ha habido más rezago y mayores brechas de desigualdad y mayor rezago en temas económicos, se implementaron las zonas económicas especiales, sobre todo en las fronteras de estados como Chiapas, también Oaxaca, donde justamente son estrategias para ayudar en el comercio y beneficiar a que la inversión vaya pagando menos impuestos, asentándose, creando ahí igual y alguna dependencia de parte de las empresas para que creen mayor empleo y que así ayuden al gobierno para que puedan salir adelante. Todos están en la misma línea. Generar este acuerdo, fortalecerlo con vísperas de la incertidumbre que hay con el mundo en temas de comercio, la guerra comercial que ya existe pero que se ha venido un poco camuflajeando y que unos la tienen y otros de repente la llevan, se pasan la pelotita, pero que existe y que sin duda es una pauta a lo que América Latina y el Caribe debe de unirse y prevenir como bloque que puede competir perfectamente con cualquier país del mundo. México es un país altamente competitivo, tanto que ya vimos que Trump nos vio como rivales, ¿no? Y eso nos habla de que hemos hecho las cosas muy bien, porque justamente se preocupó y estas estrategias de proteccionismo son porque ellos no creen que puedan competir con países como México, que tienen mano de obra, disponibilidad, que tienen un gobierno cercano a toda la inversión extranjera directa y a las empresas privadas, que sin duda ayudan, traen empleos y generan mayor crecimiento y que se ve en las familias mexicanas. Rodrigo, otro tema que tocó el todavía presidente de México, Enrique Peña Nieto, es el legado de infraestructura que dejará su administración. Claro, mira, una intervención, creo yo, del presidente Peña Nieto que le tocaron prácticamente, no los 6 años, 5 y cachito, habrá que recordar que entró a finales del 2012, pero una gran parte del desarrollo, de la madurez de este proyecto de Alianza del Pacífico que empezó con la administración anterior, pues sin duda si alguien puede hablar de las bondades y de pues los resultados que ha tenido la alianza para nuestro país, pues es el mismísimo presidente Peña Nieto. Yo hubiera esperado una intervención con un contexto más generalizado de lo que ha sido la alianza para México, sí en términos de los beneficios que hemos tenido, pero sobre todo en lo que México ha contribuido en esta alianza. Hoy apareció en diversos medios de comunicación un artículo que escribió el presidente en el que inclusive daba cifras de algunos de los beneficios que ha tenido nuestro país y sobre
sobre todo el legado que ha dejado, ¿no? En temas de Producto Interno Bruto, en temas de comercio. La inversión extranjera directa, ¿no? En temas de inversión extranjera directa, temas de cooperación, por ejemplo, en temas estudiantiles, alrededor de 1,800 estudiantes que han tenido una cooperación o que han sido beneficiados con algún tipo de beca entre los 4 países. En fin, yo hubiera esperado un poquito más datos técnicos, temas más generalizados sobre México, qué ha contribuido y qué es lo que espera el mundo y sobre todo esta región acerca de México. Al final de cuentas creo que muy oportuno, sobre todo porque contextualicemos que estaban en un foro empresarial en donde asisten más de 250 empresarios de la zona. Exactamente. Y bueno, yo creo que el reconocimiento y esa parte que se le da a los que generan los empleos, a los que son parte importante del desarrollo de la economía de nuestra región, pues yo creo que habrá que, es oportuno reconocerlo como lo hizo el presidente de la República. Que además había mucho que decir, ¿cierto? A él le han tocado vivir 6 de los 7 años de la existencia de esta alianza. Por supuesto, y claro que él le han tocado, yo creo que desde que comenzó este periodo de madurez que, como comentaba en un inicio, pues bueno, inicia con la administración anterior, con la administración del expresidente Felipe Calderón. A él le toca retomar este proyecto y yo creo que lo hace en buenos términos. O sea, también habrá que reconocer que, bueno, yo creo que el legado que se deja, sobre todo en el tema de institucionalidad y fomento a la economía y al fortalecimiento de un bloque regional, es uno de los principales legados que dejará México para las siguientes administraciones. Eso hay que destacarlo, sobre todo porque contextualicémonos en que somos, nuestro comercio exterior con Estados Unidos se lleva el 80% del porcentaje de lo que hacemos en general como país, y el hecho de venir a fortalecer todos estos temas de inversión extranjera, de comercio, de tráfico de personas, el tema de los visados, que con Colombia, por ejemplo, siempre fue un tema muy particular, pues bueno, hoy se materializa, se cristaliza y deja ese legado, ¿no? Sí, insisto, hubiera sido oportuno más datos, más sobre lo que México deja con la Alianza del Pacífico, sobre lo que México hoy representa y sobre lo que tenemos que hacer como nación para seguir fortaleciendo los temas de integración regional, que por años, por décadas, México siempre fue un parámetro importante para América Latina, y creo yo hoy con el contexto en el que nos venimos desarrollando, pues México toma y retoma esa parte de liderazgo, de cabeza en nuestro continente, y sobre todo por el contexto actual, ¿no? El tema del proteccionismo, los Estados Unidos, la guerra comercial con China, este entramado que tienen con Rusia. Hoy, sin lugar a duda, México tiene y deberá de tomar las riendas en una manera, de un protagonismo importante en lo que viene para el continente americano. El siguiente mensaje estuvo a cargo de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, quien inició respondiendo al cuestionamiento: ¿qué se imagina que hay que hacer para ir contra los vientos contrarios? ¿Qué les parece lo más relevante que dio durante su mensaje? ¿Te parece si iniciamos contigo también? Sí, me gustó cómo empezó a decir que América Latina y sobre todo la Alianza del Pacífico tenían un reto muy claro, y es cómo subsistir con los vientos en contra. ¿A qué se refirió para mí con los vientos en contra? Se refirió claramente a esta nueva ola de popularidad que está tomando el proteccionismo y el populismo en América Latina. Lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en Nicaragua, y podemos ver cómo ha afectado a los distintos países tomar y afianzar estas posturas a nivel comercial y a nivel de relaciones internacionales. También vemos países, como bien decía, que se quedaron rezagados por igual no hacer los acuerdos que debieron hacer a tiempo. Brasil le estrechó unas fuertes crisis económicas y comerciales, y justamente México aquí toma un liderazgo que se ve que se es reconocido con simplemente viendo la transmisión, cómo a México lo felicitaban, le agradecían. México realmente en temas de relaciones bilaterales es un país que es reconocido internacionalmente por saber hacerlo, respetar los acuerdos, respetar los protocolos, saber trabajar en conjunto y escuchar las partes, saber ser socios y amigos para que a su vez se lleguen. En este sexenio se implementó y se puso en marcha esta alianza, que sin duda pues fue buena porque están viendo bastantes retos que tenían. A pesar de la adversidad se lograron cumplir las metas que estaban proyectadas, y ante esta nueva corriente de los vientos en contra, pues tenemos la ingobernabilidad, tenemos el daño de las instituciones, que son respaldos que dan mayor certidumbre a toda la inversión extranjera directa y a los
pues a los inversionistas para la hora de elegir en qué país, pues se van a ir con el país que tenga mayor seguridad, mayor estabilidad macroeconómica, reducción de inflación y que puedan hacer como una inversión segura. Que de hecho abordó estos temas mientras hablaba de los observadores que participan dentro de esta cumbre, de Así ser es, más atractivos los 55 para observadores. todos estos observadores. Yo creo Así que es. esos observadores están ahí esperando la oportunidad, como bien decían también, de que ya existen estos observadores, hay que darles más juego y así lo mencionaban, todos estaban de acuerdo en Mostrarlos eso, atractivos, para ¿no? que tomen mayor parte y que se puedan acercar y ya se puedan acercar como posibles asociados, como bien decían, pero con mayor participación. Sin duda, la mira hacia el futuro es unir las brechas entre los países, entre los continentes, generar mayor conectividad, como bien decían. La tecnología en los últimos años ha sido una revolución que hoy nos acerca, nos mantiene unidos. Cualquier noticia en cualquier parte del mundo se hace saber de manera instantánea. Antes jamás pasaba algo así. Y esta mera cooperación internacional en materia de comercio exterior busca eso y va a ir hacia eso. Los países que vayan optando por cerrarse, por buscar mayores aranceles, por cerrar las brechas de comercio, están optando por sí el retroceso de los 70s, como bien decían, que Trump planea fijar esas cuotas de aranceles que ahora son impensables porque la inversión se va a ir y porque van a buscar y van a mirar a los países que sí quieran participar, que sí quieran ser socios y que sí quieran ser amigos. Ya no podemos ver para sí mismos, tenemos que ver para el mundo porque el mundo hoy está más cercano de lo que pensamos. Cualquier producto tiene partes y tiene una distribución de varios países, no solo de uno. Un país ya no puede ser autosustentable ni autosuficiente, eso es un hecho, es una realidad. Entonces, generar este tipo de alianzas y fomentar este tipo de acuerdos siempre va a beneficiar un mayor crecimiento y un mayor desarrollo para todas las naciones. Muchas gracias, Tania. Bueno, si les parece, ahora hablemos de la participación del presidente Sebastián Piñera, que fue el tercero en hablar en esta cumbre, en este encuentro de 4 presidentes. ¿Qué opinión te merece la participación del presidente de Chile? Mire, el presidente Piñera, pues uno de los prácticamente los firmantes de la Alianza de Lima, cuando se empieza a gestar o se da el inicio de la Alianza del Pacífico, pasó por una transición en Chile, pasó de una fuerza política intermedia, estaba Piñera, después vino la presidenta Bachelet, o regresa el presidente Piñera prácticamente en marzo, y pues bueno, yo creo que muy oportuna, ¿no? Hubo 2 presidentes que hicieron una puntualización sobre cómo poder aprovechar esta onda proteccionista que se da a nivel internacional, sobre todo pues en nuestro continente con los Estados Unidos, y el presidente Piñera fue uno de los 2 presidentes que hizo especial énfasis. ¿Cómo hacer de una desventaja que para muchos lo es, en especial por ejemplo para México, hacer una ventaja y un área de oportunidad? Y es precisamente yo con lo que me quedo del presidente Piñera, que bien hay que decirlo, pues bueno, cuando él termina su mandato en la administración anterior, pues sale con índices de popularidad muy grandes. Sin embargo, pues bueno, llega otra fuerza política y hoy que él retoma el poder en Chile, pues bueno, ya lo decía, ¿no? Una nueva etapa para su país, el país que, por ejemplo, a nivel América Latina, pues es uno de los países más fuertes en temas de comercio, en temas de inversión, en temas de servicios. Chile, sin lugar a duda, hoy tiene un parámetro alto para todos los países latinoamericanos y por supuesto que su contribución a esta Alianza del Pacífico pues es fundamental, porque yo no vería un mecanismo de integración regional en nuestro continente sin Chile, por ejemplo. Que justamente él propone pues puntos muy específicos como el libre comercio sin tarifas y además homologar los procesos mercantiles entre los diferentes países. ¿Ustedes lo ven viable? ¿Sería algo bueno para esta alianza? Sí es viable y existe estos intentos de forma de integración en otras partes del mundo, la Unión Europea, y yo creo que justamente la tendencia va a ser esa. Hace años se formaron los países conforme el territorio y se sesgaron así, pero hoy los países van a evitar y quitar esos muros invisibles para hacerse amigos, socios y aliados para así juntos salir adelante. ¿Les parece ahora, Iván, Sí, si vamos con la intervención participación de Perú? Sí, Perú? sí. Claro. Martín Vizcarra. Adelante. El presidente Vizcarra, que bueno, no la está pasando muy bien en su país, con algunos temas ahí de inestabilidad política. Esta semana le ha pegado ahí muy fuerte
el tema del Poder Judicial. Pero bueno, él hizo énfasis muy claro, él va entrando en el cargo, para él este es un reto nuevo, sin embargo, él no ve lo que es hoy Perú, él no ve lo que es una nación sin integración en la Alianza del Pacífico. Creo que deja un buen parámetro y sobre todo genera una confianza especial para los que son parte de esta integración, para el ámbito empresarial, para los que además los Estados Libres asociados, para los que están como observadores sobre lo que Perú pretende, ¿no? Sobre lo que Perú quiere contribuir y quiere fortalecer para el desarrollo de este mecanismo regional. Sin lugar a duda, creo que el tema en particular de la integración, que es fortalecer la institucionalidad, sobre todo en su país, y él fue muy enfático en que Perú necesita fortalecerse institucionalmente, porque Perú no ha tenido un mal desarrollo económico, y así lo precisa, no podemos tener un crecimiento económico sin poder fortalecer el área institucional. Los retos principales para Perú, pues bueno, son precisamente el fortalecer su ámbito institucional, su gobernanza interna, y sobre todo eso se pueda traducir en una mayor contribución de lo que pueda hacer su país para esta alianza regional. El presidente Vizcarra hizo especial énfasis en el emprendedurismo como una práctica que debería de ser muy cotidiana, ¿no? Apoyar a las pequeñas y medianas industrias, y eso tendría que convertirse en el motor general para mover esta alianza. Por supuesto, completamente de acuerdo. Simplemente en México, los últimos años hemos visto una ola para que la gente emprenda y lleve sus ideas a cabo. Esto es muy importante porque las pequeñas y las medianas empresas, hoy en día más que nunca, brindan mayor porcentaje de empleo a la gente y son una fuente muy importante para mantener así el crecimiento y el desarrollo y la sostenibilidad económica de las familias. El emprendedurismo para poder salir adelante como países es básico. La inversión en tecnología, que también le mencionaba, y también mencionó que justamente ya no podían solo abarcar las cosas que hasta ahorita llevan en la agenda, que tenían que ir a temas medioambientales, que tenían que ir a temas de la mujer y a un tema en específico sobre innovación tecnológica, porque dijo, queramos o no queramos, la revolución tecnológica va a llegar, y si ahorita ha sido fuerte, va a ser mucho más fuerte en los próximos años y tenemos que estar listos, así lo mencionó. Tema de los que seguramente se hablará pues mañana, que continúa la agenda de esta 13ª Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual está programada que inicie en punto de las 11 de la mañana con 20 minutos con el encuentro de jefes de Estado de la Alianza del Pacífico y también del Mercosur. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Por supuesto que también queremos pues agradecerle a usted que nos ha acompañado en esta transmisión e invitarlo a que mañana, una hora antes de que inicie la agenda de esta 13ª Cumbre de la Alianza del Pacífico, nos sintonicen en Capital 21 para llevarle todos los pormenores muy puntuales. Aquí estaremos, Iván, también con especialistas. Así es, Alejandra Gallardo, muchas gracias por haber estado el día de hoy en este programa. Les agradecemos a Tania Larios, licenciada en Relaciones Comerciales Internacionales, y también a Rodrigo Farfán, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a ustedes, por supuesto, no se vayan, porque terminando este programa en punto de las 9 de la noche comienza 21 Noticias con la mejor información de este día, en donde por supuesto también se abordará lo ocurrido en esta 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico, Alejandra. Pues es así como llegamos al final de esta transmisión. En nombre de todo el equipo de 21 Noticias, de Capital 21, le damos las gracias por habernos acompañado, y recuerde que mañana a las 7 de la mañana lo esperamos también en 21 Noticias en la edición matutina. Que pase una excelente noche. Buenas noches, gracias. Gracias.